Alegrémonos y gocemos, démosle gracias, porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, te pedimos, Dios Todopoderoso, que merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabad al Señor todas las naciones, alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo. El Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles, filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas,
y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti. La primera lectura de hoy continúan los Hechos de los Apóstoles y en el fondo nos va hablando tanto de la providencia como de la acción de la Iglesia en ese primer momento. La providencia hizo que, gracias a la persecución de Esteban y que matasen al diácono Esteban, mucha gente huyó de Jerusalén por miedo en la persecución y se fueron, pues, como decíamos ya otros días, primero por toda Galilea, después Palestina, después todo lo que era Asia Menor y lo que era la provincia de Siria, o sea, llegando hasta lo que hoy es Siria y Turquía. Y llega un momento en que algunas de estas comunidades empiezan a crecer. Este irse hizo que muchos predicasen, incluso seguramente muchos laicos, y predicasen a Cristo, y se encuentran con que se empiezan a crear comunidades importantes, como la de Antioquía, donde después Pedro irá de obispo a Antioquía antes de ser obispo en Roma. Y aquí encontramos que ante una comunidad que está creciendo, los apóstoles envían a un enviado. Este es Bernabé. Bernabé, que será un personaje importante, se nos habla aquí de este personaje, se nos dice que era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y que todavía una multitud más grande se acercó a la iglesia, se adhirió al Señor. Y es curioso porque aquí vemos lo que hacen los buenos. Este Bernabé, que será después asociado al número de los 12, se habla del apóstol, también como si fuera un apóstol, igual que lo será Pablo, aunque no son de los 12 originales. Pero Bernabé es una persona que, aunque es buena, en el buen sentido cristiano, sabe muy bien sus debilidades. Y no hablo aquí de los pecados, sino de la debilidad de aquel que ve una misión mucho más grande que la suya, que la que él es capaz de llevar. Y entonces piensa en Pablo. Se va a Tarso, o sea, se va lejos, a buscarlo y lo trae. Y es lo que hacen los buenos apóstoles, o sea, aquellos que se dan cuenta de que necesitan gente con más capacidades que ellos, porque cada uno somos lo que somos, no damos para mucho. Y él pues se da cuenta de que hay este Pablo que vale mucho y que le puede ayudar realmente y mucho. Y es que Pablo desde el primer momento lo vemos como el que entiende el Evangelio como nadie, el que ha llegado hasta el fondo por revelación misma de Cristo, y piensa, ¿por qué no? Traigámoslo aquí a Antioquía, que ayude, que funde con bien fundada esta iglesia, que le dé los fundamentos realmente de la fe. Y lo traerá hasta Antioquía, y allí realmente irá creciendo y creciendo esta comunidad hasta ser de las más importantes en aquel momento. Y dice que allí es donde por primera vez a los cristianos, a los discípulos, que hasta ese momento solo eran los discípulos de Jesús o los del camino, porque Jesús es camino, verdad y vida, pues los del camino, el camino que lleva a la salvación, se les empezó a llamar cristianos por primera vez. A ellos debemos este nombre, usar el nombre de cristianos, que hoy es común. Todos los bautizados en Cristo somos cristianos, pues aunque en sentido propio el cristiano no es solo bautizado, sino el que vive la gracia de Dios que proviene del bautismo, pero no solo el bautismo, es vivir ese bautismo. Pero iremos viendo estos hechos de los apóstoles toda la Pascua, todo el tiempo pascual.
Mientras que el Evangelio de hoy continúa en el fondo con este discurso Jesús del buen pastor. Los judíos, mientras hay la fiesta de la dedicación del templo y Jesús en el templo, le preguntan: ¿eres tú el Mesías? Dínoslo claramente. Lo que pasa es que aquí es una pregunta con trampa. No es porque quisieran realmente saber si era el Mesías o no. Era solo para poderlo acusar. No creían en Jesús. Así, si es el Mesías, si se dice Mesías, podremos atacarlo mejor. Y entonces Jesús responde de una forma muy curiosa y muy propia del tiempo y de la mentalidad del tiempo, pero que nos va bien también a nosotros. Os lo he dicho y no creéis. ¿Cómo que nos lo ha dicho? ¿Cuándo nos lo ha dicho? Y lo explica enseguida. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Lo que es su palabra, sus curaciones, el resucitar a los muertos, sacar a los demonios, todo lo que Él va haciendo y enseñando, es esas obras las que dicen que Él es el Mesías. Pero no es un Mesías al uso, no es el Mesías que esperan ellos, no es el Mesías guerrero, no es el que va a luchar contra los romanos. Es otra historia, el que va a luchar contra el pecado y contra la muerte para hacernos hijos de Dios, para heredar la vida eterna. Pero les dice claramente a ellos: vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Aquí hay un problema grande, pero de fácil entendimiento. La gente o cree o no cree, y para que la gente crea hay como dos partes: Dios que hace la suya y nosotros que hemos de hacer la nuestra. Los testigos de Cristo, pero también que después cada persona acepte o no acepte a Cristo. El que no acepta la fe, pues no es de las ovejas de Cristo. Los que son de Cristo escuchan su voz, o sea, lo siguen a Cristo. Y aquí hay claramente los que son de Cristo y los que no son de Cristo. El gran problema nuestro es, al menos de los cristianos, es otro. ¿De verdad somos cristianos? ¿De verdad seguimos a Cristo? Porque el problema enorme de nuestra generación es algunos llamarnos cristianos, pero hacer un doble juego. Seguir al mundo y sus ideologías, pero llamarnos cristianos. Mal iremos, no seremos de los suyos si no escuchamos su voz, si no le seguimos, si no ponemos en práctica su palabra, si no lo acogemos en su palabra y en los sacramentos, si no vivimos la fuerza que Él nos da en los sacramentos, no seremos hijos de Dios. Lo seremos en apariencia tal vez, lo seremos de palabra, pero de nada nos servirá, porque no puede redimirnos si no nos dejamos redimir, si no nos ponemos a ser de los suyos, de su rebaño. Y eso hablamos de todos los cristianos, desde el Papa al último cristiano. La salvación no está asegurada, sino que la salvación viene de la respuesta a la gracia de Dios, a la cual hemos de estar siempre prontos, preparados para ello. Y así lo dice el Señor: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco. Ellas me siguen, yo les doy la vida eterna. Él ha dado su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Y acaba con esta frase que es realmente durísima, en el sentido que está todo el misterio de Dios aquí. Yo y el Padre somos uno. Es la unidad de Cristo con el Padre. Realmente Él es el Hijo de Dios. No es un Mesías más, no es un elegido de Dios. Es Dios mismo hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Por eso Cristo no es un profeta, ni un grandísimo profeta, ni un gran personaje de la historia. Es Dios que viene a nosotros, y que nosotros respondamos a Él desde la gracia es fundamental y lo principal para poder tener en nosotros vida aquí.
la vida de la gracia que nos prepara a la vida eterna, porque Dios nos quiere con Él para toda la eternidad. Elevemos nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso, que ha sido glorificado en la muerte y resurrección de su Hijo, para que el Señor Jesús, que se hizo compañero de los discípulos de Maús, acompañe a su Iglesia peregrina entre las dificultades e incertidumbres de la vida. Oremos. Te pedimos, óyenos. Para los que han renacido del agua y del Espíritu Santo en la noche de Pascua, que conserven firmes la fe que han recibido y sean auténticos discípulos de Cristo, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos, todos los que sufren, experimenten el consuelo del amor del Padre que nunca nos abandona, oremos. Te rogamos, óyenos. Por las víctimas y afectados por el coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería, para que se obtenga lo más pronto posible el remedio para combatir esta pandemia. Que el Señor nos libre del miedo y nos infunda serenidad, esperanza y acreciente nuestra fe, oremos. Te rogamos, óyenos. Y para que por la gracia de la Eucaristía aumente en todos nosotros la alegría de sabernos salvados, oremos. Te rogamos, óyenos. Dios de bondad, acoge benigno las oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, en su bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios, justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Loli, Sancho y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos, para así entrar en su gloria. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Y antes de la bendición final, acabamos con esta oración del Papa a la Virgen en estas circunstancias. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y líbranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Regina Celi, letare